Buenas tardes, mi nombre es Aisa María Castro Guerrero. Hoy les voy a estar hablando acerca del porte y actitud en el examen mental. Un primer paso en el examen mental es evaluar el estado de alerta, el porte y actitud. Este inicia desde que el paciente ingresa al consultorio o desde que es evaluado en el servicio de urgencia. Desde el momento que él ingresa, el paciente al consultorio, pues es necesaria nuestra capacidad de observación para notar ciertas características. La presencia, la apariencia del paciente, su presentación, su arreglo, su limpieza corporal y su forma de vestir, aunque son elementos influidos por factores socioculturales, pues van a proporcionar una información sobre el individuo, sobre todo en casos extremos, en aquellos donde exageradamente están adornados o sumidos en un gran abandono personal o con una gran suciedad o descuido en la vestimenta. Además, se debe describir la edad que aparenta el paciente en contraste con la declarada por este, el orden, el desorden o la excentricidad en el vestir. En el caso de las mujeres, los arreglos o los cosméticos que utilizan, anotar si hay evidencia de que el sujeto pues está perturbado o enfermo somáticamente, como lo es la palidez, si presenta cianosis, si presenta disnea. Describir también pues las expresiones faciales del paciente. Importante pues ver con quién llega el paciente y cómo llega, con quién llega, si llega solo, si llega acompañado por un familiar, por un cuidador de la policía o por algún servicio de urgencia. ¿Cómo llega el paciente? Si llega por iniciativa propia, con ayuda de un bastón, motivado por un compañero pues bajo custodia. Desde el momento en que el paciente pues ingresa, nosotros podemos observar a través de su marcha si este camina rápido, por ejemplo, en el caso de las atasias, pues que es cuando se presenta un deterioro en el equilibrio o en la coordinación. La confianza en la que el paciente nos dirige la palabra o con la que él nos habla con gran familiaridad se puede presentar en pacientes con manía, la indiferencia ante el entrevistador en pacientes esquizofrénicos y la agresividad en pacientes paranoides. Observar la vestimenta del paciente, si está limpio y si está en orden. Pacientes que son meticulosamente pulcros, que pues se suele observar mucho en pacientes obsesivos, en pacientes extravagantes, por ejemplo, aquellos pacientes que utilizan flores en la solapa o en el cabello. Esto es muy característico de pacientes maníacos, con chucherías y en desorden, pues en las demencias y actitudes de mudismo en pacientes pues esquizofrénicos. La fascia, el aspecto del rostro del paciente y los caracteres extremos pues también nos van a decir cómo se siente el paciente, cómo se encuentra el paciente. Entonces, normalmente la fascia normal pues es una mirada vivaz, es un tono armonioso y apropiado de los músculos faciales y de los ojos. La fascia depresiva, pues se va a presentar en la depresión grave. Es una fascia triste, la mirada va a ser perdida, las arrugas son frontales y las comisuras labiales hacia abajo, pues estas van a dar al enfermo un aspecto que va a ser muy característico. La fascia eufórica va a describir una expresión facial que refleja un estado de ánimo extremadamente positivo o alegre. Cuando alguien muestra una fascia eufórica, su rostro puede estar sonriente, con los ojos brillantes y una actitud que sugiere un gran satisfacción o entusiasmo. Este tipo de expresiones a menudo pues van a estar asociados con estados emocionales positivos, pero también pueden observarse en trastornos psiquiátricos, como el trastorno bipolar durante los episodios maníacos. La fase indiferente pues se refiere a una expresión facial que muestra una falta de emoción o respuesta. Es una cara que no refleja ni alegría ni tristeza, ni ningún otro sentimiento notable y pues a menudo se va a caracterizar por una apariencia neutral o impasible. La fase indiferente puede ser un signo de varios trastornos, por ejemplo el trastorno del estado de ánimo, como la depresión severa. Las personas pueden mostrar una fase indiferente debido a una apatía general o falta de interés en las cosas. También puede ser observada en algunos trastornos neurológicos psiquiátricos como la esquizofrenia. El grado de seguridad con la que el paciente está en la entrevista puede ser superlativo, es decir, un paciente que demuestra demasiada seguridad en sí mismo es característico en los pacientes maníacos, disminuido en sentimientos de minusvalía, que es característico en pacientes pues depresivos. También pues es muy importante las posiciones que tiene el paciente.
La posición catatónica es una postura corporal rígida y mantenida, a menudo observada en personas con catatonía, un estado mental que puede ocurrir en diversos trastornos psiquiátricos. En esta posición la persona puede adoptar una postura fija y estar inmóvil por largos periodos, a veces con movimientos mínimos o nulos, a veces con movimientos mínimos, como ya había mencionado. Esto pues se va a acompañar de una falta de respuesta a estímulos externos y una rigidez general del cuerpo. Y se puede observar en pacientes pues esquizofrénicos. Actitudes de escucha, pues implica estar plenamente presente y comprometido con lo que dice el entrevistador, haciendo preguntas y mostrando interés genuino. El contacto visual, pues mantiene un contacto visual adecuado sin ser invasivo, mostrando interés. La postura abierta, que pues el paciente se inclina ligeramente hacia adelante, con los brazos y piernas descruzadas, indicando apertura y receptividad. El manerismo, pues se refiere a un estilo de conducta o expresión que resulta exagerado, afectado o poco natural. Los manerismos son movimientos o gestos repetitivos y a menudo involuntarios que pueden indicar incomodidad, ansiedad o un intento de enfatizar o expresar algo de manera distintiva. El manerismo pues va a ser ese estilo que se caracteriza por la exageración de las proporciones y poses para lograr un efecto expresivo. Un ejemplo, en los trastornos obsesivo-compulsivos, las conductas rituales pues son comportamientos repetitivos o ceremoniales que se realizan de manera sistemática y a menudo se van a asociar con la necesidad de control o la reducción de la ansiedad. Estas conductas pueden encontrarse pues en el trastorno obsesivo-compulsivo, donde las personas pueden realizar rituales como lavarse las manos rápidamente o verificar cosas varias veces para reducir la ansiedad provocada por los pensamientos obsesivos. La mímica y el lenguaje del paciente. Vamos a encontrar el lenguaje monótono, que se caracteriza por una falta de variación en el tono y ritmo y volumen de la voz. Este patrón puede observarse en trastornos del espectro autista. Las personas pueden mostrar un habla monótona como parte de sus dificultades en la comunicación social. Depresión, el habla puede volverse monótona debido a la falta de energía o interés. Esquizofrenia puede ser un síntoma en algunos casos afectando la expresividad vocal. El lenguaje pobre pues se va a referir a una forma de comunicación caracterizada por un vocabulario limitado, estructuras gramaticales simples y una falta de rigidez de riqueza descriptiva. Esto puede ser observado en trastornos del desarrollo del lenguaje como el trastorno del lenguaje expresivo, donde el individuo tiene dificultades para usar un lenguaje complejo. La esquizofrenia, en algunos casos el lenguaje puede ser incoherente o limitado, afectando la comunicación. Trastornos cognitivos como la demencia, donde la capacidad para formar oraciones complejas y usar un vocabulario amplio puede disminuir. El lenguaje musitado, que se refiere a una forma de hablar que es poco clara, murmurada, a menudo con la falta de articulación adecuada. Este estilo de habla puede tener las siguientes características: murmullos o susurros, pues la persona habla con un tono bajo y apenas es audible. Una pronunciación pues inadecuada, las palabras se pronuncian de manera indistinta o poco clara. Velocidad del habla lenta, el ritmo del habla puede ser pausado, arrastrado o con interrupciones frecuentes. El lenguaje musitado puede estar asociado con trastornos de ansiedad, como en las situaciones de estrés o nerviosismo, donde la persona puede tener dificultades para articular sus pensamientos claramente. En los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, donde la falta de energía puede afectar de forma en la que se comunica. La actitud del paciente. eh, Tenemos la actitud pues colaboradora, que es mantener un comportamiento respetuoso hacia el evaluador y el proceso proporcionar pues respuestas claras y detalladas, evitando pues vaguedades y malentendidos. La actitud hostil, pues durante un examen mental se va a manifestar en comportamientos y actitudes que dificultan la evaluación y pueden afectar negativamente el proceso. Y pues esto va a incluir una resistencia, es decir, que el paciente pues se puede negar a cooperar o a responder las preguntas, mostrando pues desinterés ante la entrevista. Defensividad, pues puede adoptar una postura defensiva frente a preguntas o comentarios del evaluador.
interpretándolos como ataques personales. La agresividad verbal, usar un lenguaje áspero, sarcástico, lo que puede generar un ambiente tenso en la entrevista. Desafío, pues el paciente puede llegar a desafiar la autoridad del evaluador, evadiendo preguntas importantes e impidiendo la evaluación completa del paciente. La actitud de desconfianza, que va a ser ese estado de hiperalerta que hace que el individuo evite el contacto visual o físico. Además va a mantener una distancia inusual con los brazos cruzados y trata pues de controlar cuánto estímulo está a su alrededor. Todo ello con la presencia simultánea de señales físicas activas de ansiedad cuando nosotros estamos entablando una conversación directa con el paciente. Podemos observar cómo el paciente puede asumir distintas posturas que nos indican la actitud que tiene el paciente en el momento de la entrevista. La actitud indiferente, pues generalmente adopta una posición relajada, asimétrica, movimientos pausados, desinterés por el entrevistador, mínimo o ningún contacto visual y ocasionales expresiones de aburrimiento. La actitud reticente, pues esta se va a caracterizar por una tendencia a ser reservado o reactivo a compartir información. Esta actitud puede manifestarse pues de las siguientes maneras. Puede evadir las respuestas, la persona puede evitar responder las preguntas directas o proporcionar respuestas que sean vagas y generales sin entrar en detalles que sean importantes o relevantes. Mostrar una falta de disposición para participar plenamente en el examen, ya sea por falta de interés o por una sensación de incomodidad. La desconfianza, porque puede mostrarla hacia el evaluador o el proceso de la evaluación, lo que puede llevar a una actitud cerrada y a una reticencia a compartir información. La actitud temerosa, pues durante un examen mental, se manifiesta cuando el examinador muestra signos de ansiedad, preocupación o miedo que pueden interferir con la evaluación. Entonces, esos signos, pues, que muestra el paciente son inquietud, movimientos excesivos o gestos inquietos. En cuanto a los biotipos, pues en psiquiatría la clasificación de las personas en biotipos o somatotipos se basa en la teoría de que ciertos tipos físicos están relacionados con características psicológicas y predisposiciones a ciertos trastornos mentales, donde las clasificaciones más conocidas son las de Ernest Kressmer y William Sheldon. La clasificación de Kressmer, un psiquiatra alemán, propuso a principios del siglo XX que los individuos pueden clasificarse en diferentes biotipos, cada uno asociado con una predisposición pues, a ciertos trastornos mentales. Tenemos el tipo pícnico, que es el Sancho Panza, que es un individuo que va a ser rechoncho, de formas redondeadas, estatura mediana, cuello corto, ancho y cabeza y de abdomen voluminoso. Es un individuo que va a ser sociable, que es amable, de buen genio, pero cambiante y además es explosivo, de fuerte sentido de la realidad concreta y va a ser o se va a presentar con mayor frecuencia o en lo que sería en la psicosis maníaco-depresivas y tiene una mayor predisposición o mayor riesgo en los trastornos afectivos, especialmente en la psicosis maníaco-depresiva. El tipo leptosómico, que estos se caracterizan por tener un tronco y miembros esbeltos, delgados, hombros estrechos y caídos, musculatura débil, cráneo pequeño, manos delgadas, tórax aplanado, rostro alargado y estrecho. Temperamento esquizoide, se van a caracterizar por ser hipersensitivo, tímido, temeroso, nervioso, amante a la naturaleza y de los libros. Otros individuos de este tipo pues son insensibles, son dóciles y pues mayor frecuencia se va a presentar pues en lo que sería la esquizofrenia, es decir, va a haber una mayor predisposición con estos pacientes. El tipo atlético se caracterizan por tener una talla y longitud de miembros mediana grande, hombros anchos, tórax voluminoso, ángulo externo costal recto, caderas angostas, relieves óseo-faciales prominentes, musculatura muy desarrollada y tienen un temperamento viscoso o isotímico, que son individuos que son sosegados, circunspecto, de mente lenta, comedido, formal hasta torpe y tosco y pobre en las reacciones, pero se caracteriza por ser violento, por ser explosivo, tener tendencia a la actividad física, gusto por los deportes pesados y mayor frecuencia pues en las epilepsias. En cuanto a la clasificación de Sheldon,
Este fue un psicólogo estadounidense, pues desarrolló una teoría similar basada en 3 somatotipos que también relacionó con rasgos pues de la personalidad. En primera instancia, pues vamos a encontrar el endomorfismo, este de huesos delgados, sistema piloso poco desarrollado, tendencia a la calvicie, pues va a ser una piel delgada, terciopelada, como piel de manzana. El píndico corresponde a un endomorfo con componente mesomorfo. La viscerectomía se caracteriza pues por la extracción, la amabilidad, gusto por la comodidad material, el placer por la comida. El mesomorfo se caracteriza pues por tener un cabello grueso, de distribución pilosa típicamente masculina y piel gruesa como la piel de naranja. Este se va a caracterizar por movimientos firmes y energéticos, gusto por la aventura y el ejercicio físico, modales intrépidos y directos, ansia de poder, agresividad, competitividad y poca compasión. El ectomorfo presenta escaso desarrollo de las estructuras viscerales y somáticas, en cambio, en relación con la masa, pues ofrece la mayor superficie corporal. La piel va a ser delgada, como la del endomorfo, pero va a ser áspera, como piel de cebolla, con tendencia a las arrugas. En la serotomía, pues predomina la introversión, la timidez, la hiperexcitabilidad, la concentración de la atención y la rapidez pues, de las reacciones. Muchas gracias.